Déjenme decirles algo con absoluta franqueza. Lo que está ocurriendo hoy con México en la nueva crisis global de maíz no es un problema agrícola, es un terremoto geopolítico que está redefiniendo los cimientos del poder mundial. Mientras los mercados todavía tratan de entender por qué los precios del alimento más importante de la humanidad se están disparando sin control, yo voy a explicarles por qué México, sí, nuestro vecino del sur, acaba de convertirse en la pieza que puede inclinar el equilibrio alimentario del planeta de una manera que pocos se atreven a discutir. Porque cuando un país controla la semilla, controla la mesa. Y cuando controla la mesa, controla el poder. Y hoy, por primera vez en décadas, Washington no tiene ese control, al menos no de la forma absoluta a la que estaba acostumbrado. Precisamente porque Estados Unidos perdió esa hegemonía silenciosa, debemos entender cómo empezó realmente esta crisis global del maíz, una crisis que no tiene precedentes en la historia reciente de la alimentación mundial. Déjenme aclararlo desde ahora. No fue la sequía, no fue la guerra en Ucrania, ni fueron las disputas comerciales aisladas las que desataron el caos. Lo que ocurrió fue el colapso simultáneo de varios pilares que el sistema agrícola internacional daba por indestructibles. Yo he estudiado durante décadas cómo funcionan los mercados alimentarios y puedo decirles con absoluta certeza que nunca en mi larga trayectoria había visto que tres continentes enfrentaran fallas estructurales al mismo tiempo, lo cual es en sí mismo un evento de proporciones históricas. Eso es lo que verdaderamente desató esta tormenta perfecta, y es ahí, en ese preciso punto de quiebre, donde el sistema global parecía implosionar, donde México reaparece de una manera que altera todos los modelos económicos existentes, desafiando las proyecciones de los grandes centros de análisis y sorprendiendo a la mayoría de los expertos. La historia que les voy a contar hoy es mucho más profunda que los titulares que leen en los periódicos o ven en los noticieros, y es vital que la comprendan a fondo. Si este análisis te resuena y quieres seguir desentrañando estas verdades incómodas con nosotros, te invito a suscribirte ahora mismo a México Global. Aquí desenterramos las historias que los medios tradicionales a menudo ignoran, y te damos las herramientas para entender las fuerzas que realmente mueven el mundo. Pero antes de seguir profundizando en cómo esta dinámica está redefiniendo el poder global, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo y qué es lo que más te ha impactado de esta revelación hasta ahora? Tu perspectiva es vital para esta conversación y para la comunidad que estamos construyendo. Todo comenzó cuando el cinturón agrícola estadounidense, el mismo que durante medio siglo garantizó la estabilidad de precios globales y la autosuficiencia de la potencia del norte, enfrentó la peor reducción de rendimiento en 40 años. No se trató simplemente de una mala temporada o de un evento climático aislado. Fue un golpe técnico, un golpe sistémico, que dejó en evidencia la fragilidad del monocultivo industrial, una estrategia productiva optimizada para la eficiencia, pero terriblemente vulnerable ante cualquier perturbación de sus estrechas condiciones ideales. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Europa enfrentaba restricciones energéticas severísimas que limitaron de forma dramática su capacidad de procesar fertilizantes, reduciendo de forma abrupta su producción agrícola. Imaginen el impacto: un continente entero con su producción de alimentos comprometida, no por falta de tierra, sino por la interrupción de una cadena de suministro que consideraban garantizada. Este es un síntoma claro de la interconexión frágil de nuestro sistema global.
Y en paralelo a estos dos cataclismos, Ucrania, uno de los grandes depósitos de maíz y trigo del mundo y un pilar fundamental de la seguridad alimentaria global, quedó atrapada en una guerra que alteró rutas marítimas, seguros internacionales y costos logísticos de manera irreversible. Las exportaciones de grano, que eran la vida de muchos países, se volvieron inciertas, costosas y en muchos casos imposibles de sostener. Este triple colapso, esta falla simultánea en tres de los principales pilares del sistema agrícola, creó un vacío tan grande que ningún país por sí solo podía llenar, ni siquiera la suma de varias potencias. Pero aquí está la clave. México, al principio, no estaba en esa ecuación de soluciones. Su papel era marginalizado, casi olvidado. Sin embargo, de pronto, lo estuvo, porque los mercados y los grandes analistas habían cometido el error más grave que puede cometer un experto: subestimar el papel de la diversidad biológica, de la resiliencia natural de un ecosistema que había sido ignorado durante décadas en favor de modelos más modernos y eficientes. Y México, la cuna del maíz, conservaba algo que las potencias industriales no podían fabricar, patentar y forzar por decreto: una estructura agrícola basada en miles de variedades nativas. Estas variedades, que para muchos eran atrasadas o poco rentables, resultaron ser capaces de resistir condiciones climáticas extremas que los modelos industriales jamás habían previsto, como sequías prolongadas, inundaciones repentinas o cambios bruscos de temperatura. Esa diversidad genética era su póliza de seguro, su fortaleza secreta. Yo he participado en foros donde se presume la supremacía tecnológica del maíz transgénico estadounidense, defendiendo su rendimiento y su supuesto control sobre la producción global. Pero lo que hoy vemos es que esa supremacía dependía de variables demasiado estrechas: estabilidad climática, acceso ilimitado a fertilizantes y mercados sin interrupciones. En cuanto esas condiciones desaparecieron, todo el sistema comenzó a desmoronarse con una velocidad que tomó completamente por sorpresa a Washington, revelando la verdadera vulnerabilidad de un modelo que creía ser invencible. Lo más revelador, sin embargo, fue la reacción de los grandes fondos de inversión agrícolas, esos algoritmos gigantes que mueven billones de dólares. Cuando los precios del maíz empezaron a dispararse a niveles nunca vistos, sus sofisticados algoritmos buscaron desesperadamente fuentes alternativas de suministro, escaneando el planeta en busca de cualquier señal de estabilidad. Y, para su asombro, encontraron que México estaba incrementando rendimientos en regiones que, en teoría, habían sido descartadas por las corporaciones estadounidenses hace más de 2 décadas. El Bajío, partes de Oaxaca, zonas de Chiapas y Yucatán comenzaron a mostrar una resiliencia productiva inesperada, no por milagro, sino por un factor que casi nadie vio venir. Los pequeños y medianos productores mexicanos habían conservado prácticas agrícolas adaptativas, conocimientos ancestrales que hoy resultan más eficientes y resilientes que varios de los modelos intensivos del norte. Para los mercados, este descubrimiento fue como abrir un archivo que creían irrelevante y encontrar un mapa estratégico, una guía inesperada hacia la estabilidad en medio del caos. La presión aumentó cuando los laboratorios internacionales, esos mismos que antes promovían la estandarización, comenzaron a reportar la caída drástica en la calidad proteica del maíz estadounidense debido al estrés hídrico prolongado y a las condiciones extremas. Y aquí quiero ser muy claro: esta no es una discusión romántica sobre agricultura tradicional versus moderna. Es una crisis técnica
brutalmente pragmática sobre nutrición y sobre la capacidad de alimentar al mundo. Cuando la calidad proteica del maíz baja, el impacto se multiplica exponencialmente en la cadena alimentaria entera. Afecta al ganado, a los alimentos procesados, a la producción de biocombustibles y, finalmente, dispara los precios al consumidor de una manera que golpea directamente el bolsillo de millones de familias. Y mientras todo esto sucedía, México aparecía como uno de los pocos países donde la calidad del grano se mantenía estable, una isla de solidez en un mar de incertidumbre. Esto generó una alarma inmediata en Washington, porque, por primera vez en décadas, Estados Unidos no podía asegurar su autosuficiencia con la misma comodidad estructural que antes. De repente, la superpotencia, aunque no quisiera admitirlo públicamente, pendía de la estabilidad y la calidad del suministro mexicano. Una situación impensable hace apenas unos años, una vulnerabilidad que resquebrajaba la imagen de invulnerabilidad alimentaria que siempre había proyectado. Pero lo más explosivo de todo este escenario no fue la caída de Estados Unidos, ni la debilidad europea, ni la guerra en Ucrania. Lo verdaderamente explosivo, lo que marcó un antes y un después, fue que México comenzó a recibir consultas directas de compradores asiáticos, particularmente de China, que buscaban diversificar sus fuentes de abastecimiento de manera estratégica y con urgencia. Esto, para quienes hemos analizado la geopolítica agrícola durante años, es un cambio monumental, una verdadera reconfiguración del tablero. El gigante asiático, la segunda economía mundial y la potencia demográfica más grande del planeta, buscando acuerdos con México no como un proveedor secundario, un simple cliente más, sino como un amortiguador estratégico, un socio clave frente a un mercado global descontrolado. Y créanme, esta solución altera todo: precios, contratos, tratados comerciales y, sobre todo, el equilibrio de poder global. Es una declaración silenciosa, pero poderosa, de un nuevo orden emergente. Y es precisamente desde este punto, desde este reconocimiento tácito de que México ya no es una pieza periférica en el ajedrez global, sino un eje estructural indispensable, donde comienza a formarse el siguiente fenómeno. Un fenómeno que ningún centro de análisis estadounidense quiere discutir abiertamente, pero que ya está generando tensiones palpables dentro del Pentágono, del Departamento de Agricultura y del propio Congreso. Es la historia de cómo la percepción de poder se está reescribiendo en tiempo real. Porque lo que inquietó a Washington no fue simplemente que México se volviera atractivo para compradores asiáticos, un asunto meramente comercial. Fue el reconocimiento silencioso de algo mucho más profundo: la vulnerabilidad estructural de Estados Unidos frente a un recurso que siempre creyó tener bajo un control férreo, casi absoluto. Y cuando una potencia se da cuenta de que su estabilidad interna depende de un vecino al que históricamente ha tratado como un proveedor subordinado, el temor no surge por el maíz en sí mismo, sino por el cambio fundamental en la arquitectura del poder que eso implica, por la erosión de su propia influencia. Yo he visto este patrón repetirse en diferentes momentos de la historia económica moderna. Una industria subestimada, un recurso ignorado, se convierte de pronto en un factor de estabilidad nacional, y los países que ignoraban su importancia se encuentran rogando por esa estabilidad a quienes antes despreciaban, o peor aún, explotaban. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con México en este momento, en el epicentro de esta nueva crisis alimentaria global. La preocupación en el Pentágono se disparó cuando los informes internos,
mostraron que la dependencia estadounidense del maíz mexicano, lejos de ser marginal, había aumentado en los últimos 5 años sin que nadie lo advirtiera públicamente. No porque Estados Unidos importara grandes volúmenes, ese no es el punto de inflexión, sino porque la resiliencia genética mexicana se había convertido en un respaldo implícito para su propia industria alimentaria, una especie de colchón invisible que sostenía su frágil sistema. En otras palabras, si el sistema agrícola estadounidense fallaba, la única fuente regional capaz de estabilizar la cadena alimentaria de toda América del Norte era México. Y cuando un país se convierte en el amortiguador de emergencia de una potencia global, ese país adquiere de inmediato un valor geopolítico que altera todos los cálculos de influencia hemisférica y de seguridad nacional. Es una transformación silenciosa, pero de un peso estratégico incalculable. A esto se sumó un hecho que pasó completamente desapercibido para la prensa, pero no para los analistas serios que observan los movimientos estructurales. México había comenzado a endurecer sus políticas sobre semillas y transgénicos justo antes de que estallara la crisis. Para muchos observadores superficiales, esto parecía un gesto simbólico, un acto político o ideológico, quizás un poco anticuado en el contexto de la agricultura moderna. Pero para quienes entendemos la economía del poder, era una maniobra de protección estratégica, una jugada maestra de anticipación. Cuando un país asegura el control sobre la base genética de un cultivo esencial, y el maíz es, sin exageración, la columna vertebral de la alimentación humana y de la seguridad nacional, lo que está haciendo es blindar su soberanía económica frente a escenarios globales que antes se consideraban improbables. Y este control, que antes generaba burlas en ciertos círculos económicos, hoy es visto como una jugada magistral que muchos países se arrepienten de no haber imitado. Lo más interesante es que México no tomó estas decisiones con la intención explícita de desafiar a nadie en particular. De hecho, las medidas fueron presentadas como políticas internas, orientadas a la protección del campo, a la salud pública de sus ciudadanos y a la preservación de su diversidad cultural y biológica. Sin embargo, su efecto internacional fue inmediato y profundamente disruptivo, como una onda expansiva que rebasó sus propias fronteras. Estados Unidos, de repente, perdió la capacidad de imponer condiciones en un mercado donde siempre había sido dominante, donde dictaba las reglas del juego. Y cuando una potencia pierde la capacidad de dictar esas reglas, su siguiente reacción es buscar mecanismos de presión alternativos, desesperadamente. Por eso no nos sorprende que en los últimos meses figuras dentro del Congreso estadounidense comenzaran a insinuar sanciones comerciales o litigios en organismos internacionales para revertir las políticas mexicanas, una táctica ya conocida. Sin embargo, lo que esas figuras no comprendieron o no quisieron aceptar en su arrogancia es que la crisis global en el maíz cambió completamente el equilibrio de poder. México ya no es el país que necesita protección frente a Washington. Es el país cuya estabilidad alimentaria puede evitar que Estados Unidos enfrente una crisis social de proporciones desconocidas, una crisis que podría tener repercusiones políticas y económicas incalculables. La dinámica se invirtió por completo. Y aquí es donde entra otro factor que no ha sido discutido con suficiente seriedad: la migración. La seguridad alimentaria no es simplemente un asunto de precios y de cosechas abundantes, es un asunto de estabilidad social y de cohesión nacional.
Cuando un país como Estados Unidos depende, aunque sea parcialmente, del equilibrio productivo de México, cualquier alteración en ese equilibrio, ya sea climática, política o comercial, tiene un impacto directo y exponencial en los flujos migratorios. Y eso, para Washington, es un riesgo de seguridad nacional de primer orden, mucho más complejo que construir un muro en la frontera. Porque una crisis agrícola mexicana podría provocar un aumento masivo en la migración hacia el norte, desestabilizando las fronteras. Pero, al mismo tiempo, una crisis agrícola estadounidense podría provocar una presión política interna tan severa que obligaría a Washington a negociar en condiciones menos favorables que nunca, poniéndolo contra la espada y la pared. En ambos escenarios, México se convierte en la pieza central que determina la estabilidad de toda la región de América del Norte. La pregunta, entonces, no es por qué México ganó relevancia, sino por qué Estados Unidos perdió la visión estratégica para anticiparlo. ¿Por qué no vio venir esta ola de cambio? Y la respuesta es simple, aunque incómoda: arrogancia estructural, una arrogancia cimentada en décadas de creerse invulnerable. Durante décadas, Washington creyó que la seguridad alimentaria era un asunto exclusivamente técnico y que bastaba con tener las corporaciones más grandes, los fertilizantes más baratos y las extensiones de cultivo más amplias para controlar el mundo. Nunca consideraron que un país con una diversidad agrícola ancestral, con miles de años de adaptación y conocimiento, podía convertirse en la solución a una crisis que ellos mismos, con su monocultivo y su dependencia de insumos externos, ayudaron a provocar con su visión corta. Y ahora, frente a la crisis del maíz, están tratando de reconstruir una influencia que ya no se sostiene en hechos económicos actuales, sino en un pasado que está desapareciendo ante sus ojos, día tras día. Pero el mundo no se detiene, y justo en este momento, cuando el poder estadounidense intenta reacomodarse y la estructura del mercado comienza a reescribirse en tiempo real, surge una dinámica aún más decisiva. Una dinámica que está transformando no solo la relación entre México y Estados Unidos, sino la relación entre México y el resto del mundo, proyectando su influencia mucho más allá de lo que nadie hubiera imaginado. Una dinámica que va a revelar por qué México ya no es simplemente un productor más en la cadena alimentaria global, sino un actor con capacidad real de definir tendencias, precios y alianzas estratégicas que antes estaban monopolizadas por las potencias tradicionales. Y eso, mis amigos, cambia absolutamente todo el tablero geopolítico.